todo, cierra tus ojos. Invita al Espíritu Santo en esta mañana. Dile, mi Ruach HaKadosh, ven a mi corazón, ministra mi corazón, ministra mi vida. Tú sabes las cargas, las luchas que hemos tenido, Rey. Pero venimos delante de ti porque sabemos que tú no nos echas fuera, Rey. Aquí estamos cada uno de nosotros, reconociendo nuestros errores, nuestras fallas, reconociendo que mayor eres tú que está con nosotros que el que está en el mundo. Gracias por tu amor, gracias por este primer día de la semana, Rey. Gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida, Rey. Que pese a que no vemos la victoria inmediatamente, pero sabemos que tú tienes el control para cada uno de nosotros, Rey. Gracias por cada uno de mis amados hermanos y hermanas que han venido en esta mañana. Tú has extendido tus cuerdas de amor y han llegado aquí a la iglesia, Padre. Por eso te damos gracias, Yahweh. Gracias, Yeshua HaMashiach. Y gracias, mi Ruach HaKadosh y mis santos y santas. Le levantamos el mejor aplauso al Espíritu Santo y lo recibimos como Él se lo merece. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Les invito, podemos sentarnos. Bueno. ¿Por qué nos odia el mundo? Ya todos dijeron, ¿por buena gente? No, nosotros somos buena gente. Pero dice por ahí un adagio colombiano que no somos monedita de oro, ¿cierto? Y uno muchas veces se pregunta, ¿pero por qué le caigo mal a esta persona si yo no le he hecho nada? ¿No les ha pasado a ustedes? Bueno, a mí no me pasa eso. El común es eso. Pero mi Yeshua HaMashiach lo mismo. Él vivió lo que nosotros vivimos hoy en día. Él no fue ajeno a todo el desprecio, al odio, al rencor, a todo lo que Él le guardaba. Y nosotros no podemos esperar que todo el mundo nos ame. Por el contrario, tenemos que formarnos y saber que a donde tú llegas, a alguien tú le caes mal. Y no te vayas a poner en contra de la persona, no te vayas a comentar, a hacer cosas que son indebidas. Simplemente dice la palabra que en este mundo tendremos aflicciones, ¿cierto? O sea que la vida del cristiano no es fácil. Sin embargo, es llevadera en la medida que tú seas un hombre o una mujer de oración. Pero el apóstol Juan, el apóstol del amor, nos advierte allí en Juan capítulo 15, versículo 18 en adelante. ¿Por qué nos odia el mundo? ¿Cierto? Y ese es el común denominador en algunos cristianos que creen que porque llegamos al cristianismo todo el mundo nos va a amar. Y hoy yo les digo, por el contrario, todos nos van a odiar. ¿Por qué? Porque en el entorno en que vivíamos nosotros, en el mundo, nadie nos decía nada. Pero una vez nos convertimos a ser cristianos, el mundo nos odia. Y los amigos que nos dicen, qué bendición que se haya vuelto cristiano. No, ¿para qué se metió a eso? Le lavaron el cerebro, eso lo van a tumbar allá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque inmediatamente nos convertimos en enemigos del mundo. Aún más cerquita, nuestros familiares, ¿cierto? ¿A cuántos cristianos han desheredado sus padres solamente porque sus hijos les dijeron que se habían convertido al cristianismo? Entonces, hermanos, no esperemos que todo sea lisonjería, no esperemos que todo sean palabras bonitas. Tendremos alguien quien nos va a odiar. Y parece duro, pero en la iglesia suele suceder, ¿cierto? Nadie es monedita de oro. Tal vez, hermano, hermana, tú amanezcas con la chispa afuera y entonces no permite que nadie te hable. Y tú, por el contrario, en cambio de traer amor a la iglesia, lo que hace es traer odio. Entonces miremos lo que dice la palabra a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. ¿Sí, hermano, hermana? O sea que no esperemos que nos den amor si sabemos que antes de nosotros, a mi Yeshua HaMashiach, Él vino a entregar el amor a su pueblo. Pero su pueblo lo rechazó, por el contrario, lo aborreció. Entonces, hermano, hermana, si tú eres cristiano,
No te sientas indigno de decir, pero yo como cristiano, ¿y por qué tengo enemigos? ¿Y por qué ya me prohíben todos los amigos? ¿Y por qué el pastor me prohíbe los amigos? Mis amigos tan buena gente que me llevaban a tomar, a rumbear, a fumar, a parrandear. Hermano, hermana, ¿sabe qué te digo? Eso eran enemigos. Porque el verdadero amigo es el que está orando por ti, el verdadero amigo es el que te tolera, el verdadero amigo es el que te orienta, el verdadero amigo es el que te da buenos consejos. Entonces, hermano, como somos hijos del mundo, somos hijos de Satanás, porque el mismo apóstol lo habla, que somos hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es mentira, engaño, traición. Si somos hijos de Yahweh, hoy te digo, no mentiríamos, no engañaríamos, no estaríamos en peleas, no tendríamos odio, rencor, ira, contienda, división, manipulación, todos esos demonios que, hermano, hermana, podemos tener cada uno de nosotros. Entonces, hermano, a Jesús lo aborrecieron hace más de 2000 años. Entonces no esperemos que a donde lleguemos seamos el centro de atracción, o tal vez sí, porque nos odian, nos critican, nos señalan, nos juzgan y hasta nos maldicen. Entonces dice la palabra, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Ustedes se acuerdan, hermanos y hermanas, cuando hacíamos parte del mundo, allá del mundo de Satanás, donde nadie nos decía nada, donde nos patrocinaban el pecado, donde pecadores con pecadores no se señalaban. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque el mundo nos amaba. ¿Y quién es el padre de este mundo? Satanás, ¿cierto? Entonces Satanás, como es el padre del mundo, él no nos va a decir, oiga, mijito, está en pecado, oiga, mijito, ¿por qué tomó? ¿Por qué fumó? No, hermano, para él, que nos tenga así como nos tuvo en el mundo. Pero cuando nos convertimos al Señor, tenemos que de isofacto romper y cambiar nuestros estilos de vida. Pero tú no puedes cargar, hermano, ¿por qué? Porque dice la palabra, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Por eso, hermano, hermana, teníamos amigos. ¿Ustedes se acuerdan? Todos los amigos que teníamos. Yo tenía como 1 millón de amigos. Y uno creía que eso era gran ventaja, y resulta que no. Al hacer un análisis como cristiano, de 1 millón de amigos, 999.999 y medio eran enemigos. ¿Por qué? Porque el medio era un enano. Entonces, hermano, ¿sí ve? El mundo nos amaba. Tal vez nuestros padres no nos decían nada, porque como ellos tomaban y fumaban, pues a nosotros no nos decían nada. Si ellos rumbeaban también, no nos decían nada. Y todo lo que hacíamos en el mundo era el placer. Y tal vez uno llegaba a la ignorancia de decir, Dios tan buena gente, porque mire todo lo que me da hombres, me da mujeres, me da rumba, me da parranda, me da de todo. Oye, Dios es buena gente, pero el Dios de este mundo, ¿qué era? Pues Satanás. Porque Yahweh eterno, hago la diferencia, Yahweh es nuestro Yahweh. Dios es el Dios del mundo, para que ustedes lo tengan claro. Porque el brujo le dice a Dios, Dios, el hechicero le dice Dios, todos ellos le dicen Dios, pero nosotros como cristianos debemos marcar la diferencia y decir Yahweh. ¿Cuántos quieren decir Yahweh a partir de hoy? Amén. ¿Por qué, hermano? Porque el brujo cuando diga Yahweh se le quema la jeta. Créame, Yahweh es para nosotros los hijos del Padre Celestial. Entonces dice la palabra en el 19b, pero porque soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué pasaba, mi hermano, mi hermana? Cuando nosotros llegamos a esta tierra, veníamos como santos, antes de que el óvulo y el embrión de nuestros padres se uniesen para que nacieran estas bellas criaturitas, ¿cierto? Éramos santos. Pero una vez ellos nos conciben en pecado. ¿Por qué? Tanto padre como madre estaban en pecado, porque es que el pecado viene desde Génesis 1. Entonces, ¿qué pasa, hermano, hermano? Satanás empieza a gobernar al bebecito que está aquí en el vientre. Por eso el bebecito que está aquí en el vientre es iracundo, irascible, es de mal genio. Y ustedes se dan cuenta que hoy los niños nacen con un rostro dulce. ¿No se han dado cuenta? No nacen con rostros angelicales como en el tiempo de nosotros.
No me entendieron. ¿Sí? Entonces uno dice, pero ese niño, ay, con esa carita tan, ese rostro tan, ¿cierto? Precisamente por eso. Entonces, hermano, cuando fuimos creciendo, el mundo nos iba contaminando. Llegamos a la escuela, llegamos al colegio, llegamos a la universidad, llegamos a ejercer nuestras vidas profesionales y nos fuimos contaminando y nos fuimos desheredando de Yahweh. ¿Y nos heredamos a quién? A Satanás. Por eso Satanás nos gobernó. Por eso Satanás nos tenía, él como la marioneta, nos movía como él quería movernos. Él nos dominó. Por eso, hermano, hermana, no piense que al convertirse de la noche a la mañana tu vida va a cambiar. Eso cuesta. Hermano, hermana, hoy te pregunto, ¿cuánto tiempo duraste viviendo en el mundo antes de conocer de Yeshua HaMashiach? ¿Sí? Hartos años. Yo duré 28 años en el mundo para que de la noche a la mañana cambiar, no. Llevo casi 20 años cambiando todos los días. Y tú, hermano, hermana, no espere que de la noche a la mañana tú vayas a cambiar. Simplemente te digo hoy, hacíamos parte de Satanás. Él era nuestro padre. Hermano, lea la palabra, lea todo el libro de Juan y se dará cuenta que somos hijos todavía de él, porque el cristiano se supone que no debe mentir, no debe engañar, no debe robar, no debe chismosear, no debe criticar, no debe señalar, no debe juzgar, no debe maldecir, no debe robar, mejor dicho, hermano, hermana, ahí les nombré 11 demonios. Sí, hermano, entonces, cuando llegamos a la vida cristiana, nuestras vidas tienen que cambiar, pero la decisión es muy nuestra. Si yo quiero dejar de robar, dejo de robar. Pero si quiero seguir robando, pues robo. ¿Y quién me dice algo? Alguien que cuando me llame a cuentas, me va a llamar y me va a poner en orden. Por eso, hermano, hermana, el mundo cristiano no es un juego. La palabra dice, era mejor que no me hubiesen conocido. ¿Por qué, hermano? Porque no podemos jugar un día al mundo y otro día en el cristiano. ¿Por qué nosotros los cristianos hablamos para el mundo? Esa sería una pregunta para ustedes. ¿Por qué hablamos para el mundo? ¿Por qué preferimos el mundo? Porque todavía hacemos parte de la ligadura de Satanás. Y yo te digo en esta mañana, hermano, hermana, Yeshua HaMashiach, cuando Él nos mande a recoger, el acta legal la va a tener Satanás y tú no puedes presentarte allá como humano a decir, es que esto, no, hermano, tú te presentas primero como espíritu y tu espíritu va a ser juzgado. Y Satanás tiene el acta legal y va a decir, pero este hijo tuyo era un rencoroso, un iracundo, un mentiroso, un engañador. Mire todo lo que dejó en la tierra, mire todos esos problemas que dejó en la tierra. Por eso te digo en esta mañana, hermano, pongámonos a orden. Tú no puedes decir, es que todavía tengo mucha vida. Hermano, hermana, tú no sabes cuándo te van a recoger. Y lo más lindo es que todos los días estemos en el proceso de perdón. No entremos en odio, no odiemos a nadie, porque el pueblo cristiano, hermano, hermana, hay mucho odio. Hay mucho odio. Entonces, hermano, antes que yo os elegí el mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Y qué pasa con Satanás? Satanás nos tenía gobernados. Satanás nos ponía a hacer tantas cosas. ¿Cierto? En lo personal me puso a hacer muchas cosas. No robé, no maté, no engañé, no fumé, no tomé, pero hice otras cosas. Entonces Él me tenía gobernado. Y a cada uno de ustedes los tenía gobernados. Y nosotros veíamos que ese era el placer, que ese era Dios. Pero cuando el Señor nos necesitó, hermano, hermana, ahí puso sus ojos sobre nosotros. Y a mí me sacó de lo vil y lo menospreciado, me sacó para hoy tenerme aquí. Y sé que a ustedes los ha sacado de lo vil y de lo menospreciado para tenerlos aquí. Entonces, ¿qué pasa, hermano, hermana? Satanás, como jugábamos en el equipo de él, y él nos alineaba, y él nos decía qué debíamos de hacer. Entonces Yeshua HaMashiach nos saca, mete su manita, nos saca de allí y nos pone en su ejército, en su equipo. Entonces Satanás no estaba contento y él empieza
a atormentarnos, a incomodarnos, a desesperarnos, a desestabilizarnos. Hermano, hermana, ¿para qué? Para que nosotros volvamos al mundo. Por eso muchos cristianos han vuelto al mundo, porque no han resistido la vida cristiana. La vida cristiana es muy linda, te cuento. La vida cristiana, cuando tú has pasado por los procesos, se te hace más fácil. Pero cuando tú no has pasado por procesos, hermano, por eso todo se te cierra, por eso tiene tantos problemas. Pero déjate procesar por el Señor. Métete en el taller del maestro y allí el Señor te va a procesar. Pero hermano, hermana, muchos cristianos no han sido procesados. Solamente vienen a la iglesia por venir, pero no han sido procesados. Un cristiano procesado no entra en rabia, no entra en odio, no dice mentiras, no engaña, no señala, no critica, no juzga, no maldice. Hermano, hermana, un cristiano procesado soporta las avalanchas, soporta los dardos, soporta todos los problemas. ¿Por qué? Porque, hermano, hermana, ese es Cristo en nuestros corazones. Entonces dice el 20, mi Sammy. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. ¿Sí ven? Hermano, tú no puedes ser mayor si tú no has vivido nada. Tú no puedes decir que eres como Cristo, porque Cristo sufrió. Tal vez tú no has sufrido lo que Yeshua HaMashiach ha sufrido. Y dice la palabra, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Cierto? Entonces miramos la historia en el capítulo 2 del libro de Hechos. Ahí empieza y nace la iglesia cristiana. La iglesia cristiana no estaba en el Antiguo Testamento. Nace en Hechos capítulo 2 del Nuevo Testamento. Y ahí empezamos a ver la historia cómo Yeshua HaMashiach fue perseguido desde el mismo vientre de María, ¿cierto? Y fue perseguido. Él fue perseguido durante sus 33 años y medio aquí en la tierra. Entonces, hermano, no espere que a ti la vida sea color de rosa. Tú dices, pero ¿por qué yo como cristiano sufro? ¿Pero por qué como cristiano me pasa eso? Hermano, hermana, simplemente porque si a Yeshua HaMashiach lo persiguieron, a nosotros nos van a perseguir. Entonces miramos la palabra, hermano, en el capítulo 3 de Hechos, para que ustedes lean el libro de Hechos. Pedro empieza a predicar la palabra. ¿Sí ven? Anteriormente, en el Antiguo Testamento, no se predicaba la palabra. Simplemente estaban los 16 profetas, 4 mayores y 12 menores, para exhortar al pueblo. Pero como el pueblo no entendió, entonces Yeshua HaMashiach vino a esta tierra para enseñar los principios bíblicos, para enseñar la verdad. Y por eso dice el capítulo 3 que Pablo empezó a predicar la palabra. Entonces miramos también en el libro de Mateo que el Señor llamó a los discípulos. Y miramos en el capítulo 4 de Hechos cómo los apóstoles fueron encarcelados por llevar la palabra, y a nosotros nos apliquen, nos señalan, nos juzgan por llevar la palabra. Hermano, hermana, nunca calla la palabra, nunca se avergüence del evangelio, empiece a hablar, hermano, hermana, porque muchos se están perdiendo. Y en el capítulo 4 de Hechos, hermano, hermana, nos damos cuenta que los apóstoles fueron encarcelados. En el 5, hermano, hermana, nuevamente fueron encarcelados. Ahí les doy la pauta para que empiecen a estudiar, porque muchas veces, hermano, no conocemos quién fue Jesús, no conocemos quiénes fueron los discípulos. Y ustedes dicen, no, los discípulos vivieron bien con Jesús, eso dormían, comían como nosotros. No, hermano, hermana, los discípulos también fueron apedreados, los discípulos también fueron encarcelados, así como te señalan a ti como te juzgan, te señalan, hermano, hermana, ellos vivieron aflicciones. ¿Por qué? Por el amor a Yeshua HaMashiach. Hermano, si tú amas a Yeshua HaMashiach, soporta.
Pero tú dices, pastor, es que no soporto que mi suegra me trate mal. Es que mis cuñados, me hace la vida imposible. Gloria a Dios, hermano, hermana. ¿No ve que tú eres el llamado? ¿No ve que tú eres la llamada? Los demonios son los que nos juzgan, nos critican, nos señalan. Hermano, los demonios son los que nos hacen el mal. ¿Cuánto lo creen? Entonces dice que en el capítulo 6 de Hechos, la iglesia empieza a esparcirse y nace un personaje que se llama Esteban, ¿cierto? Pero en el capítulo 7, Esteban es apedreado y es muerto o asesinado. ¿Cuántos de nosotros nos dejaríamos apedrear? Si nos apedrean con maldiciones y tratamos de reaccionar, ¿qué tal que yo cogiera una piedra aquí y se la colocara a uno de ustedes? Me reacciona, ¿cierto? Porque me vuelve a tirar la piedra. Entonces, hermano, Esteban, ¿qué hacía? Lo colocaron allá y empezaron a apedrear y él se empezó a gozar en el Señor. Y yo te digo, hermano, hermana, antes de que critique, de que señale, antes de que te pongas de mal genio, gózate en el Señor. Gózate de todo lo que te estén haciendo o de lo que te están haciendo. Hermano, gózate de la brujería, gózate de la hechicería y dile, Señor, toda maldición que decretan sobre mi vida se convierte en bendición y yo hoy me gozo en tu presencia. Yo me gozo de los enemigos, yo me gozo de todo lo que me están haciendo, porque muero por Cristo. ¿Cuánto vamos a morir por Él? ¿Seguro? Y entonces cuando se les exhorta, ¿por qué regañan? Uno cuando dice amén es porque no lo cree, ¿cierto? Entonces dice la palabra, también a vosotros os perseguirán. Hermano, la vida cristiana es muy linda, créame. Porque tú no tienes un lugar en el infierno. Tú tienes un lugar ¿dónde? Por eso el libro de Hechos dice que el Señor nos ha preparado ¿qué? Una morada. ¿Cierto? ¿Para quiénes? Exactamente. Pero para que esa morada la ocupemos allá, tenemos que haber reconocido nuestros pecados y habernos arrepentido. Porque la morada que Satanás nos colocó fue allá en el cementerio. ¿Sí sabían eso? Por eso la gente se muere, se murieron, no pidieron pecado, no pidieron perdón, se fueron en enemistad, se fueron de enemigos, se fueron odiando. Por eso, esa es la morada de Satanás, allá en el cementerio. Pero la morada espiritual, si nosotros nos arrepentimos, hermano, hermana, nos vamos para allá. Esa es la mentira de Satanás, que nos hace creer que porque decimos mentiras, porque engañamos, porque traicionamos, ya nos vamos a ir para el cielo, claro, pero para que nos juzguen. Pero la morada celestial, allá no van a haber pecadores. ¿Por qué? Porque cuando Luzbel se levantó, el Señor lo desterró por pecador, y allá no vamos a estar, sino los que estamos en la presencia del Señor todos los días haciendo procesos de perdón, de perdón, de perdón y amando. ¿Cuánto lo van a hacer? Muy poquitos. ¿Y el resto no lo van a hacer? Les cuesta reconocer sus pecados, hermanos. Créame que tú no puedes llegar con hipocresía delante del Padre a decir, Señor, es que no conocía la palabra, es que no pude perdonar, porque eso el pastor no sabía los problemas míos, el pastor no se puso en mis zapatos y él no sabía lo que me hacían. No, yo no. Simplemente, hermano, hermana, si tú quieres ir a ese lugar celestial, tienes que arrepentirte. Mire que la mentira de Satanás es que nosotros nos vamos para allá, ¿cierto? Y Él nos tiene así, pero cuando nos llame el Señor, Él tiene un acta legal, un acta legal. Hermano, ¿quién dijo que nosotros nos teníamos que odiar? Por eso dice la palabra, ¿por qué nos odia el mundo? Hermano, no espere que a ti te traten con amor si tú odias a alguien. No espere que alguien te dé amor cuando tú no das amor. Hermano, es que la palabra lo dice, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Cuántos guardamos la palabra? Claro, llevamos la Biblia y la dejamos allá en la casa y la sacamos cada 8 días.
Porque nosotros los cristianos tenemos la Biblia dominical, nos acordamos de la Biblia solamente el domingo. Pero le pregunto, hermano, hermana, ¿será que tú al menos la lees entre semana? La ves ahí, Santa Biblia, ya la leí, escudriñe. Porque cuando tú escudriñas, hermano, tú empiezas a cambiar radicalmente. Entonces dice la palabra en 15:21 de Juan. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Si ve, hermano, hermana, si tú en verdad eres cristiano, por causa de Yeshua HaMashiach te perseguirán, por causa de él te dirán, por causa de él te señalarán, por causa de él te juzgarán, por causa de él te maldicen, por causa de él te persiguen, hermano. Es por causa de él. La gente no va a aceptar que nosotros seamos cristianos. Por eso, hermano, hermana, nunca niegue la fe. Siempre mantente, donde quiera que vayas, hermano, siempre ten la fe en presente. Yo hace poco me encontré con un amigo de la televisión. Y sí, uno se abraza porque pues son amigos del mundo y tampoco uno puede. No. Pero entonces, y me decía, ¿y qué más, Ferchito? Y ese, ¿cuánto hacía que no nos veíamos? Y no nos veíamos hace como más de 15 años. Y entonces me dice, ¿y qué estás haciendo? Le dije, cogí el mejor camino que me va a llevar a la salvación. Dijo, no le entiendo. Le dije, sí, soy pastor. Y soltó la carcajada. Me decía, ¿usted pastor? ¿Usted pastor? Conociéndolo como fue, hermano, ¿usted pastor? Dije, sí. Por el amor y misericordia de mi Padre Celestial, me sacó, me rescató y me tiene como pastor. Y lo que yo vivía ahí en ese mundo tan inmundo, hermano, hermana, me ha servido para bien. ¿Sabe qué? Tú necesitas de Cristo Jesús. Y llega y me dice, no, hermano, yo con Dios estoy bien. Le dije, pero el Dios del mundo. Pero el Señor me dijo, no entre en peleas. No te ponga a disgustar con el mundo. Porque quizás yo dije, voy a ganármelo, pero no, simplemente, hermano, uno sabe que entrar en controversia en la palabra siempre es ya perdiendo. ¿Por qué? Porque la gente está en el mundo, como me pasó a mí cuando estaba en el mundo, cuando estaba en todas esas porquerías de esos grupos y todo eso, hermano, hermana, lo que menos quería era saber de Dios, y creía que tenían un Dios, pero era el Dios del mundo. Entonces, hermano, no quiso. Dijo, no, yo así estoy bien, Ferchito. Seamos amigos, tomémonos una cervecita. Le dije, yo nunca he tomado eso. Dijo, verdad, entonces tomémonos un tintico. Le dije, yo tampoco tomo tinto. Entonces me dijo, ¿entonces qué toma? Le dije, un chocolatico. Dije, yo no tomo. Entonces le dije, hasta luego, hermano. Hermano, entonces uno se da cuenta y el Señor me decía, en su tiempo, tú vas a llegar a hablarles a todos ellos. Pero en su tiempo, no te hagas en tu fuerza. Entonces, por causa de ¿quién? De Yeshua HaMashiach nos persiguen. Hermano, nuestros amigos que eran del mundo no aceptan que nosotros ya no hacemos parte del mundo. Ellos ya no aceptan que el que tomaba ya no toma más, ¿cierto? Cuando hay esas reuniones de amigos de universidad, ¿cierto? Entonces, todos ¿a qué invitan? No invitan a leer la palabra, ¿cierto? Pero entonces ya cuando el cristiano no toma, dice yo ya no tomo. Entonces, ¿cómo lo tratan? Mal, ¿cierto? Le dicen hasta que se va a morir. Pero hermano, tú tienes que ser muy radical. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, mira, hermano, hermana, por causa de él, te van a perseguir. A ti no te debe interesar lo que piensen sus amigos. A ti no te debe interesar lo que piense tu familia. Lo único que tú debes hacer, ¿qué piensa el Señor de mí si yo lo niego? ¿Qué piensa el Señor de mí si yo me voy para el mundo y pongo su nombre por el piso y lo pisoteo? Porque ese es el problema. Hermano, hermana, si tú eres cristiano, sé radical. Sé radical y te darás cuenta cómo el Señor te va a levantar. Porque no conocen al que me ha enviado. Si ve, el mundo... Cuando estábamos en el mundo, no hablábamos de Yeshua HaMashiach, ¿cierto? Hablábamos de quién, de Yahweh, no, de Dios. ¿Pero por qué? Porque no conocíamos al que había enviado el Padre Celestial. Él nos envió a morir por nosotros.
O pregunto, ¿será que él se merecía esa muerte? No. ¿Quién se merecía esa muerte? Nosotros. Nosotros. Por pecadores, ¿cierto? Por pecadores. Ahorita el 4 de septiembre son los bautismos de la iglesia. Tal vez, hermano, hermana, a ti te hicieron un bautismo informal, que fue el de sumergir en el agua, pero no te hicieron el espiritual. Bueno, entonces, para los que quieran confirmar el bautismo y para los nuevos en el bautismo, el 4 de septiembre. ¿Por qué los cristianos no hablan en lenguas? Precisamente porque los metieron allá a la piscina y nada más. Y dijeron que eso ya es un bautismo. Y bíblicamente me dice la palabra que Yeshua Hamashiach se sumergió ¿en dónde? ¿En el río qué? Jordán, ¿cierto? El río Jordán, no piense que era un río limpio. No, el río Jordán es como el Jaboque. Y si el Señor me dijera, bautice a mis hijos en el Jaboque, ¿ustedes irían? ¿Por qué? Si es bíblico. ¿Cierto? ¿Qué hizo Naamán? Naamán, cuando fue donde el profeta, él quería que el profeta le hablara, pero el profeta primero mandó a su criado. Segundo, Naamán quería que lo bautizaran en el río que él quería, porque era blanquito, porque los pececitos se veían, los pececitos naturales. Y llega el profeta y le dice a su criado, dile a Naamán que se sumerja en el Jordán 7 veces. Y el Jordán pasaban pescados amarillos, pasaban muertos, pasaba de todo, hermano, hermana. Allí es donde se conoce el verdadero carácter del cristiano. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ahorita el 4 de septiembre, con la pastora, se pueden inscribir. Bueno, mis amados santos, entonces dice el 22, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Entonces, ¿qué pasa aquí? De Génesis a Malaquías, el mundo creía que no tenía pecado. El mundo se creía santo, justo. Pero por eso el Señor le dice a Abraham, muéstreme 50. Y ni siquiera le mostró uno. Pero el mundo por eso, hermano, dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pregunto, hermanos y hermanas, ¿en el mundo sabíamos que teníamos pecados? No. Sabíamos que todo lo que estaba haciendo estaba bien. Pero resulta que hoy reconocemos que todo lo que estábamos haciendo en el mundo era pecado. Por eso Yeshua Hamashiach vino, porque el pueblo de Israel no entendió, porque el mundo entero no entendió, y Yahweh les estaba hablando, mandaba hablarle por medio de los profetas, pero no entendieron. Entonces por eso Yeshua Hamashiach vino para hablar del pecado. Por eso les decía, arrepiéntanse, ¿qué? Hipócritas, sepulcros blanqueados. Miren todo lo que les decía Yeshua Hamashiach. Hermano, hermana, y nosotros nos debemos arrepentir del pecado. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Entonces, sí, mire lo que dice la segunda parte. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Entonces yo no puedo decir, no, Señor, yo no sabía que esto era pecado. Todo lo que nosotros hacemos que está en contra de la Biblia, todo es pecado. Todo, hermano. Si la Biblia nos dice, no robarás, entonces ¿por qué robamos? Si nos dice, no mentirás, ¿por qué mentimos? Si nos dice, ¿por qué no juzguéis los unos a los otros? ¿Por qué juzgamos? ¿Por qué señalamos? Hermano, hermana, nosotros no podemos decir que no conocíamos del pecado. Y tú no puedes decir, conozco de la Biblia, porque si tú haces la Biblia a tu acomodo, hermano, estás en pecado. La Biblia es para ponerla por obra. La Biblia es para dejar de pecar. La Biblia es para dejar de hacer cosas que el Señor nos prohíbe que hagamos. Pero dice aquí, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Por eso la palabra en Oseas 4:6 dice que este pueblo se perdió por falta de ¿qué? De conocimiento, ¿sí ven? Por eso ustedes deben estudiar, hermano. Para adquirir conocimiento se requiere estudiar. Hermano, hermana, el arquitecto no dice, yo voy a ser arquitecto, ya fui arquitecto. No, él tuvo que estudiar. Hermano, nosotros como cristianos tenemos que estudiar para que no nos engañen. Por eso es que el mundo cristiano vive engañado, porque muchos vivarachos lo único que hacen es engañarlos, mi hermano, mi hermana. Hay que estudiar.
pero ahora no tienen excusa por su pecado. A la iglesia cristiana, ¿quiénes venimos? Los pecadores. Los santos se quedan en la casa juzgándonos y criticándonos. Pero hermano, hermana, te digo en esta mañana, reconozcamos nuestros pecados. ¿Tú quieres la salvación? ¿Cuántos? Reconozcamos. Reconozcamos, hermano. Reconocer es de valientes. El no reconocer es de hipócritas. Hermano, hermana, y aquí en esta mañana han venido los valientes, los que hemos reconocido nuestros pecados, nuestros errores, nuestras fallas. Mire que el viernes me llamó un profeta amigo. Hacía rato que no me hablaba con él. Y lo único que me dijo, él me dice pastor de multitudes. Pastor de multitudes, tienes que perdonar. Y yo, ¿y qué más, profeta? Por esto. ¿Y qué más, profeta? Y esto. Y me dice, tiene que perdonar. Y me da específicamente a quién. Y yo como que, pero profeta, es que yo no. No, me dijo, tienes que perdonar. Nunca esperemos que las personas que nos hicieron daño, ellos vengan a pedirnos perdón. Nunca espere eso. ¿Sabe qué? Tú tienes que tomar la iniciativa. ¿Por qué? Porque si tú tomas la iniciativa, le quita el argumento a Satanás. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces yo he tenido luchas ayer y hoy. Sí, como pastor yo lo confieso, tampoco soy el santo, pero sí a uno le cuesta, ¿cierto? Que personas que te han dañado tu reputación, tu dignidad, te han pisoteado, uno vaya a pedir perdón. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cierto? Pero hoy les digo que tenemos que hacerlo. Y creería que de aquí a mañana tengo que ir a hacerlo. Guste o no me guste, ¿por qué? Porque entonces, ¿dónde está el verdadero cristiano? Si en mi corazón hay rencor, odio, ira, contienda, división, no sería pastor. Y ustedes tienen que ir a perdonar, o si no, no serían cristianos. El mundo nos aborrece. En el mundo odiábamos, ¿cierto? En el mundo nos desquiciábamos, nos vengábamos, pero como cristianos, hermano, tenemos que hacer como hizo Yeshua Hamashiach. Le dieron en una mejillita ahí. ¿Y tú lo vas a hacer? El que aborrece a mí, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece, ¿cierto? Entonces, hermanos y hermanas, no aborrezcamos. Esperemos que Yeshua Hamashiach nos dé la bendición. Hermano, no le ayudemos a Él. Él simplemente, hermano, dice en su palabra, el que me aborrece a mí, también aborrece al Padre. Esos que dicen, no, a mí no me hable de Cristo, a mí no me hable de ese Jesús, está aborreciendo al Padre. Y ese no puede decir que conoce al Padre, si no conoce al Hijo, o tal vez aborrece al Hijo. Hermano, es que es bíblico. Si tú aborreces al Hijo, aborreces al Padre. Si tú aborreces al Hijo, no puedes amar al Padre. ¿Sí me entiende? Y el 24 dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. ¿A qué vino Yeshua Hamashiach? A exhortarnos, a decirnos que dejemos el pecado. ¿A qué venimos a la iglesia cristiana? ¿O a qué nos convertimos a cristianos? A dejar el pecado y mostrar nuestro testimonio delante de nuestras familias, delante de nuestros amigos, que verdaderamente somos cristianos, que verdaderamente nuestras vidas han cambiado, que hemos tomado la decisión de cambiar. Pero si tú no lo has hecho, hermano, hermana, créame que estás perdiendo el tiempo como cristiano. Hermano, no seamos mal testimonio. Nosotros como cristianos tenemos que ganarnos al mundo. No es suficiente. ¿Para qué me sirve a mí cargar una Biblia para todos lados y cargarla? Esto no me hace cristiano. Me hace cristiano la forma y la decisión de cambiar. Me hace cristiano cuando mi testimonio se muestra delante del mundo que yo he cambiado. Ese es el verdadero cristiano. Pero decir soy cristiano, hermano, somos hipócritas. Esto no lo dice todo. Este es el manual para nuestras vidas. Y pregunto, hermano, hermana, cuando tú compras tu nevera, no digo las marcas, de tantos pies, tantas pulgadas,
cuando compras el equipo de sonido de última tecnología, ¿tú a dónde vas primero? Al manual, ¿cierto? Y mira tu equipo y dice, tan lindo mi equipo, ay, tan lindo, ay, es que como el mío, y es que me costó no sé cuánto, pastor. Y ya lo armaste, ya lo sabe prender. No, pastor, no, es que voy a mirar el manual. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a leer el manual? Todas las veces que quieras, ¿cierto? ¿Hasta qué? Hasta que lo manejas súper bien. Y ese es el manual de nuestras vidas. Hermano, hermana, dedíquese a este manual. Que lo que te prohíba deje de hacerlo, pero lo que te autorice, hazlo, hermano, hermana. Pero nosotros no miramos este manual. Este manual aparentemente no lo sabemos de memoria. Tremendo, ¿cierto? Pero no lo sabemos de memoria lo que nos conviene. Pero cuando se nos llama la atención, hermano, hermana, ahí sí no lo tenemos en cuenta. Cuando tú vas al equipo de sonido y tú lo empiezas a armar, tal vez te sobra alguna pieza, ¿cierto? ¿O no? Sí. Y tú dices, bueno, me sobró algo, pero ahí suena, pero ahí coloco, pero ahí bailo, pero ahí no sé qué. ¿Sabe qué te digo? En este manual no sobra nada. Tú tienes que aplicarlo a tu vida, o lo tenemos que aplicar a nuestras vidas. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, mire, nadie habló del pecado. Tú miras de Génesis a Malaquías, hermano, el único que habló de pecado fue mi Padre Celestial, pero el pueblo no entendió. Y hoy, hermano, hermana, la gente no habla de pecado, la gente quiere hablar de prosperidad y abundancia, la gente quiere hablar de otras cosas menos de pecado, aún desde los altares. Lo único que se habla es de, hermano, prosperidad, abundancia, quiere ser bendecido. Traigan todo aquí, hermano, hermana, para ser bendecido, pero no se habla de la verdad, no se habla del pecado, no se habla de la exhortación, no se habla de que, hermano, hermana, deje de hacer las cosas mal. Sí, hermano, la diferencia. Entonces dicen, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Por qué, hermano, hermana, cuando tu pastor predica la verdad lo aborrecen? Lo señalan, lo juzgan, porque el pueblo cristiano está acostumbrado que le hablen a las emociones. Ay, el pastor tan lindo que predico. Ay, es una palabra que voy a conseguir mi esposo. Ay, ¿dónde estará? ¿Cierto? Ay, el pastor habló que me va a regalar el Señor una casa y todo. Ay, un carro. Pero cuando se nos habla el corazón para desarraigar el pecado, ahí es cuando nos levantamos contra el siervo o contra la sierva. Y yo te digo una cosa, hermano, estamos viviendo como el Antiguo Testamento, donde no queremos dejar el pecado. Y cuando nosotros vemos que Yeshua Hamashiach vino, fue para exhortar y para que dejaran el pecado, y el mismo pueblo judío fue el que se levantó contra Yeshua Hamashiach, el mismo pueblo de Jesús fue el que se levantó contra él, y entre nosotros los cristianos nos levantamos entre nosotros mismos, hermano, hermana, ¿cierto? Porque preferimos ir a la rumba, ir al viernes cultural, al shopping, que venir a la iglesia. Entonces, hermano, el 25 dice, ya vamos a terminar. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pregunto, hermano, hermana, ¿Jesús tuvo o el mundo tenía causa para aborrecerlo? No, Él fue santo, hermano, hermana. Tal vez nosotros sí, hermano, tenemos causas para que nos aborrezcan, ¿cierto? Ese guache que te pegaba, no sé qué pasa, hermano, pero alguien nos aborrece, aún sin hacerles nada, aún haciéndoles el favor, que es lo más doloroso, ¿cierto? Y sin embargo, Satanás se mete ahí en el cristiano para aborrecer al hermano, a la hermana, al ungido, a la ungida, no sé. Y dice la palabra, para que se cumpla, sin causa me aborrecieron. Por eso tú dices, pero yo no le hago mal a nadie, pero yo soy un santo, pero yo no quiebro una vajilla, pastor, pero no sé qué pasa, porque todo el mundo, yo le caigo mal, donde vaya a todo el mundo le caigo mal. Hermano, tranquilo, ahí se cumple la palabra. Si tú eres santo, hermano, hermana, el mundo te va a aborrecer. Pero cuando venga el Consolador, ¿quién es el Consolador? Mire, santo y santa. Yeshua Hamashiach tenía el Consolador.
Los discípulos no lo tenían. Yeshua HaMashiach, por eso vuelvo y lo repito, en el bautismo espiritual tú vas a recibir al Espíritu Santo. En el de la inmersión, el de meter el cuerpito en su agüita, no pasa nada. El espiritual, por eso dice la palabra que cuando Yeshua HaMashiach se levantó sus brazos a lo alto, miró al cielo y ¿quién escuchó? Una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo. Exactamente. ¿Y quién cayó? El Espíritu de Yahweh. ¿Sí ven? Fue revestido e inmediatamente tuvo la autoridad. Entonces cuando Él escogió los discípulos, hermano, hermana, ellos caminaban sin el Espíritu, como muchos cristianos, hermano, hermana. Por eso cuando Él les dice, me voy, pero les voy a dejar a alguien más grande. ¿Quién fue? Al Consolador, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta, hermano, que los discípulos caminaron con Jesús, Él teniendo el Espíritu de Yahweh, pero yo no tenía nada. Por eso cuando Él se fue, les dejó el Espíritu, y Él nos dejó el Espíritu a cada uno de nosotros. Entonces dice la palabra, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de Yahweh, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hermano, hermana, si tú tienes al Espíritu de Yahweh, hermano, tú no pecas, tú tratas de tener amor, tú no señalas cuando hay y está el Espíritu de Yahweh. Por eso, hermano, hermana, muchos han sido bautizados a nivel mundial, pero no les hicieron el bautismo espiritual. Y quien gobierna es el espíritu de Satanás, porque una persona, hermano, hermana, que ha ido a un bautismo, hermano, cambia su vida totalmente. ¿Cuántos son testimonios de los que han estado aquí en esta iglesia en sus bautismos? Precisamente por eso, porque ir a meterte, entonces para eso aquí en la piscina que tengo aquí abajo, ahí donde está la pastora Anita, aquí abajo hay una piscina. ¿Quién quiere meterse? Hermanis. Eso no es nada. Hermano, miren, muchos van a las piscinas y se bautizan con los orines del hermano o de la hermana. Pero dice la palabra que el agua se lleva, ¿qué? Todos los pecados, hermano. Entonces, por eso, cuando tú sales de una piscina y de pronto así, estoy como saladito, bueno, ¿cierto? ¿Por qué, hermano, hermana? ¿Sí ven? Mientras que tú vas al río y allá sale limpio, hermano, limpio. Entonces, para que lo hagamos. Y el 27 dice, y vosotros daréis testimonio también a cuántos el Señor le ha hecho milagros, sanidades, liberaciones, palabra profética. ¿Cuántos han dado testimonio aquí? Uno. Matica. Lunita. ¿Sí ven? Por más pequeño que sea tu testimonio, tú lo tienes que dar. Es que el Señor me sanó de un callo. Bueno, te sanó el Señor, le estás dando testimonio, ¿cierto? Pero es que el testimonio no es solamente como por ahí. No, y su nombre, Pepito Pérez. ¿De qué nos sanó el Señor? Tenía un cáncer, llegué casi que me moría, y entonces el Señor me sanó. Mejor dicho, hermano, el milagro es lo que el Señor haya hecho en tu vida. Pero siempre mostramos los grandes milagros, ¿cierto? Porque los grandes milagros que atraen multitudes. Pero si tú dices, no, venía con una gripa crónica, pastor, llevaba como 3 meses, no era COVID, y el Señor me sanó, ese es un testimonio. ¿A cuánto les gusta dar testimonio? ¿Quién quiere dar testimonio? Porque habéis estado conmigo desde el principio, ¿cierto? Y dice el 28. No hay más. Entonces se acabó, ¿sí? En cambio el mío sí tiene 28. Dice, porque vosotros os tenéis que arrepentir y vosotros tenéis que dar testimonio de todo lo que yo he hecho en sus vidas. ¿Quién va a dar testimonio? No dejen de dar testimonio. Tal vez el Señor te bendijo con un empleo, con un trabajo, no sé, eso es testimonio. Cierra tus ojos, oh salud. Bendito Padre, Rey Celestial, te damos gracias en esta mañana por cada uno de mis amados hermanos y hermanas que tú has traído. Gracias, Señor, porque hoy entendemos por qué nos odia el mundo. Sabemos, Señor, que es por tu causa, sabemos es porque te amamos,
porque hemos cambiado, porque hacemos las cosas como tú quieres que las hagamos, porque al mundo le cuesta mucho cambiar, pero nosotros hemos cambiado, Rey. Por eso te pedimos que nos ayudes, nos levantes cada día más, no nos dejes avergonzar, bendito Padre, y ayúdanos, bendito Padre. Perdónanos, Señor, por cada uno de nuestros errores, perdónanos, Señor, por nuestros errores, nuestras fallas, perdónenos, Señor, porque en verdad muchas veces renegamos, murmuramos, criticamos, te señalamos, te juzgamos, te maldecimos, porque no vemos cambio en nuestras vidas, pero tú no eres el que cambias. Es la decisión y la disposición nuestra para cambiar, Señor. Por eso te damos gracias, Yahweh, gracias, Yeshua HaMashiach, gracias, Meruja Kadosh, y digámosle al Señor, perdón, Jesús, perdón.